Saludos, les habla Juanina Alexandra Robles de Puerto Rico, creando este primer video con el módulo número 1 del taller de escritura Escribe tu libro en 4 pasos. Lo que vamos a hacer en video es un resumen sintético de nuestra primera clase para reforzar los elementos tecnológicos del estudio a distancia. Por eso voy a comenzar a hacer una presentación de nuestro primer módulo y voy a ir explicándoles la lección de hoy. Taller 4 pasos para escribir tu libro pertenece a un currículo que llamamos Currículo Humanista de Estrategias Integradas. Este es el módulo de introducción. Y pues todo el material que nosotros generamos pertenece a un proyecto que está legalmente registrado, que es una organización educativa sin fines de lucro que opera desde el 2015 en Puerto Rico, dirigida por esta servidora. El taller de escritura creativa del módulo número 1 lo que busca es hacer una clase de introducción para escritores noveles donde empiecen a activar la parte operativa conceptual de la escritura, cómo generar conceptos por minuto. Estos ejercicios y juegos de escritura nos van a ayudar a trabajar neurológicamente nuestra parte cerebral de operación de conceptos. Ahí es donde nosotros guardamos el léxico, todo el vocabulario que aprendemos. Un concepto es una palabra, pero no toda palabra es un concepto, porque el concepto es lo que encierra la idea intrínseca de algo. Cuando utilizamos palabras para unir unas oraciones como las conjunciones o aquellas unidades lingüísticas que preceden a otra palabra que se llaman preposiciones, las conjunciones son para unir artículos, pues no precisamente estas unidades lingüísticas poseen una idea intrínseca en sí misma. ¿Qué es un concepto en sí entonces? Cuando nosotros nombramos algo, ya sea de una manera propia o de una manera genérica, que identifiquemos ese concepto como por ejemplo el concepto silla. Todos tenemos la idea de que la silla es un objeto para sentarse. Pero quizás tú imaginas una silla azul de madera, el otro imagina una silla de plástico, el otro imagina una silla de metal, el otro quizás imagina un banco, algo para sentarse. Ese es el concepto, la idea intrínseca que posee la palabra silla. Así que iremos profundizando en lo que son los conceptos y en la clase de hoy vamos a activar nuestra parte operativa conceptual. Por eso, el primer ejercicio de exploración, vamos a relacionarlos en 3 etapas. La primera es simplemente generar conceptos por minutos rápidamente. La segunda es ponerle algo de emoción para ver cómo la emoción cambia el manejo de la palabra. Y luego un ejercicio sintáctico semántico donde se altera el significado y el orden de la oración. Todo esto lo estamos fundamentando en una teoría que pueden profundizar en ella que se llama la teoría de los actos del habla. Aquí va a estar nuestro primer ejercicio de la clase de hoy. Voy a mover un momento mi monitor en este ejercicio número 1 para que lo vayan ya estudiando. Este ejercicio que, como les dije, es para generar conceptos por minutos y activar el razonamiento operativo conceptual, lo vamos a hacer de manera cronometrada. O sea, que cuando lo hagas, tienes que poner tu cronómetro del celular hasta 6 minutos y vas a escribir ininterrumpidamente, de manera automática por 6 minutos, un concepto tras otro después de esta premisa.
La primera premisa es, si yo no fuera ser humano, sería... Ese enunciado es un punto de partida de creación. Después que dices, si yo no fuera ser humano sería, empiezas inmediatamente cada palabra que imagines de manera automática a escribirla. Te voy a dar un ejemplo. Si yo no fuera ser humano sería agua, coma, luz, coma, brocha, coma, boquete, coma, sapito, coma, zapato, coma, pelo, coma, bruma, coma, rocío, coma, flor, coma, rosa, coma, amor, coma, verde olivo, coma, árbol, coma, corredor, coma, aquí, coma, encima. Un ejemplo. Y tú dirás, ¿por qué la profesora menciona coma, coma, coma? Porque quiero que quede bien claro que no vamos a hacer un listado. Vamos a hacer un párrafo separando con coma cada concepto, creando un párrafo de conceptos lo más rápido posible uno detrás del otro hasta que lleguemos a los 6 minutos. En los 6 minutos haces un stop y luego vas a contar la cantidad de palabras que generaste y la vas a dividir entre 6. Ese número que te dé va a ser la cantidad de conceptos que escribiste en 6, en esos 6 minutos por un minuto. Al dividirlo entre 6 te va a dar el número por minuto. ¿Qué pasa si te da a un número que es decimal? Por ejemplo, si dices al dividir que te dio 8, ¿verdad? O sea que escribiste 48 palabras en 6 minutos, entre 6 dio a 8. Eso es un número entero. Lo que está queriendo decir ahí es que tú siempre escribiste en este ejercicio 8 palabras cada minuto. Pero si hubiera dado 8.3 o 8.6, tiene otro significado. Si el punto te da menos de 0.5, por ejemplo, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5, eso quiere decir que escribiste 8 a veces y a veces 7. Pero si va sobre el punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, eso quiere decir que a veces escribiste 8 y a veces escribiste una más, 9. Así que eso es lo que significa un decimal. Menos de punto 5 es que escribiste a veces una menos en un minuto y más de punto 5 es que escribiste una más del número que te dio. Y así en clases discutiremos y profundizaremos para analizar nuestros propios ejercicios. Fíjate que es un ejercicio de exploración conceptual solo de 6 minutos y después verás que al leerlo va a ser divertido ver qué cosas escribimos. Este ejercicio se puede combinar con dos premisas más. La otra premisa es, tengo una casa grande y voy a llenarla de... Voy a llenarla de aviones, de piscina, de una guagua, de 4 perros, de 8 amigos, de una nevera, de amor, de justicia, de descanso, etcétera, etcétera. Así que la premisa también puede ser, tengo una casa grande y voy a llenarla de. Y la tercera premisa es, voy a viajar a París y en mi maleta voy a llevar, y ahí por 6 minutos vas a escribir una palabra tras otra en forma de párrafo. Voy a llevar un carro, voy a llevar matitas para adornar el apartamento, voy a llevar una navaja de afeitar, 3 libros, una amiga, un bulto, etcétera, etcétera. Así que escribiendo automáticamente por 6 minutos con estas tres premisas, desarrollamos creativamente la exploración conceptual operativa de nuestro cerebro en su parte lingüística. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Las tres, porque 6 por 3 son 18 minutos. ¿Qué vamos a hacer en esos 18 minutos? Entrenar nuestra conceptualización lingüística como autores para poder desarrollar cada vez más léxico de manera automática. ¿Cuál es la diferencia de la escritura automática a una escritura lógica, pensada? Es que nos detenemos.
y creamos un monólogo interior. Automáticamente es una escritura intuitiva. La primera palabra que me viene, yo la hago un borbotón de palabras que expreso de manera rápida. Pero la pensada y lógica, la escritura pensada y lógica, nos detenemos a pensar y lo que nos viene de primera intuición, a veces lo rechazamos y lo modificamos. Muy bien, vamos ahora a cambiar a el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, después de haber hecho las tres partes del ejercicio número 1, vamos a explorar un poco poner emociones. Por eso este ejercicio se llama el insulto no insulto. La ira es una de las emociones más fuertes que todos los humanos hemos sentido en algún momento. Por eso vamos a imaginar que estamos iracundos, que tenemos coraje con alguien. Y casi siempre en nuestro interior guardamos corajes. Así que utilizamos este ejercicio para exorcizar esa emoción, creando un insulto, no insulto. ¿Y por qué yo le he llamado así? El insulto, no insulto, porque vamos a ser creativos, vamos a crear insultos que no sean insultos en su manera intrínseca no vamos a usar palabras cargadas de maldad o conocidas como insultos por convención. Vamos a escribir cada concepto insultante que te venga al pensamiento por 6 minutos contestando la premisa. Tú eres un o tú eres una. Luego vas a contar estas palabras escritas, registras tu número en la parte superior de esto y lo divides entre seis, de tu papel y lo divides entre seis. Titubeé en lo del papel porque como ahora no se usa papel, ahora se usa a veces plataformas digitales, pues donde escribas vas a poner tu número. Te voy a dar un ejemplo de cómo podemos crear insultos, no insultos. Tú eres una alcachofa verde y peluda, pan, sacapunta, chofer loco, corredor de bolsa, árbitro injusto, caracol, vente tú, columnista de prejuicios, COVID, barba azul, lechuga, pescado, salmorejo de jayuya. Esa creatividad es interesante y también tiene que ser cronometrada por escritura automática por 6 minutos. Ahí vamos a ver que vas a imaginar ese coraje, esa persona que le tienes coraje y vas a insultarla sin decir insultos convencionales. Vamos ahora a pasar de nuevo a el próximo ejercicio. Este ejercicio, y muevo un momento el monitor, va a ser el ejercicio de hoy de exploración número 3. Y el objetivo es el aspecto lógico en operación conceptual, la semántica y la sintáctica. La sintaxis es el orden de las palabras en una oración que se ha, por convención de la Real Academia de la Lengua en el Español, ordenado una gramática para que se entienda el sujeto, el verbo, que es la palabra con acción, luego un predicado donde está el adjetivo, el adverbio y los complementos. Todo esto es un diseño convencional de la Real Academia de la Lengua de cómo debe ser el orden de una oración, que a menudo en el hablante folclórico de cada país diferente que habla el español de manera diferente, por ejemplo, los puertorriqueños hacemos sintaxis diferente a los mexicanos, la tradición oral tiende a tener una inclinación a la no gramática convencional y el orden que utiliza es más del orden orgánico de pensamiento y emoción en la palabra que estar estructurando el lenguaje con el conocimiento gramatical de la Real Academia. Entonces, ¿qué pasa? Que jugar con el cambio de la oración no molesta. Así que eso puede hasta ayudarnos a la creatividad en el lenguaje. Y un autor que quiere influenciar eventualmente con su libro, tiene que escribir de las dos maneras. Por eso tiene que conocer las normas y la gramática. Tiene que saber que es importante manejar este asunto del orden de las palabras en función de un significado. ¿Qué significa la idea central de la oración que quiero comunicar? Recordar que el lenguaje siempre
es primero que nada una buena comunicación entre un emisor del lenguaje y un receptor. Por eso vamos a jugar al contrario. Vamos a romper el orden de la oración creando oraciones como disparates. Vamos a cambiar la lingüística. Vamos a poner el verbo donde no debe estar. Vamos a romper con las concordancias de plural y singular. Vamos a romper con que el sujeto y sus atributos tengan sentido lógico. Le vamos a quitar el sentido de la oración y les doy un ejemplo. Aquí está el ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio constructivista de exploración en lectoescritura. ¿Por qué es constructivista? Porque vamos a construir nuevo conocimiento con él. Vamos a jugar con el significado del lenguaje, el aspecto lógico y el arte de la comunicación, como dice el slide que les estoy compartiendo. ¿Cuáles son las instrucciones? Vamos a leer este fragmento. Vas entonces tú a pensar en temas que vas a utilizar en este discurso disparatado, que es como le vamos a llamar al ejercicio. Y vamos a crear por 6 minutos cronometrados también, imitando esta forma de escritura. Fíjate que cada palabra se entiende conceptualmente, pero el párrafo no muestra un sentido lógico aparente. ¿Por qué es aparente? Porque si lo utilizamos lingüísticamente con otra conciencia, le podríamos dar sentido. Pero aquí vamos a trabajarlo sin sentido. ¿Por qué te inspiro a que tengas tema? Porque así tú tienes, por ejemplo, el tema, el salón de belleza, la barbería, el garaje de mecánica y estableces esas diferencias, pues entonces cuando empieces a buscar oraciones locas que construir, vas a tener tema de dónde cortar. El ejemplo es el siguiente, porque la suma de los catetos es igual al ángulo que angula la hipotenusa, que al final de cuentas es un rosario de una misma nota, nota que va acelerándose hasta llegar a un río infranqueable, donde la Odisea 2001 ya está. Sí, ya está, el salmorejo ya está, y cuando nos lo vamos a comer descubrimos que nos lo vamos a comer y los bueyes son importados, traídos del desierto del Sahara y el pobre bacalao está que ni apesta el pobrecito, porque le han hecho un lambío de vaca que es peor que ser un ratón. Ahora voy a improvisar con ustedes, porque si el árbol de la savia que está frondoso arriba en el cielo llueve para abajo, todos los caracoles caen y entonces cada caracol se establece como una letra y las letras brillan intensas sobre las palabras que te quiero decir. ¿Por qué no nos vamos a comer un hamburger? Los hamburgers son malísimos, pero ¿qué vamos a hacer y qué onda? Yo lo que te recomiendo es que siempre te laves el pelo con aguacates. ¿Ves? Creando disparates en nuestro discurso, divirtiéndonos con el lenguaje. Y este ejercicio, que voy a mover un momentito mi monitor de estrategias integradas, es el cierre del taller de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Y esto se los voy a explicar en clases con detenimiento. En esta escena de teatro, hay 3 escenitas. Vamos a insertar los ejercicios que escribimos para darle sentido dentro de una estructura teatral que tiene esta descripción. Vamos primero, cuando dice aquí narrar descriptivamente, van a hacer un parrafito donde van a decir dónde están los personajes, quiénes son y qué están pasando. Y vas a describir un poquito a estos 2 personajes que estamos llamando A y B. Luego la situación dramática que vamos a trabajar en esta estructura de acciones que se parece a una escena de teatro, pero que también estamos usando narración, es un juego de palabras. Vamos a que A, el personaje A, tú le vas a poner nombre, le puedes llamar Anacleto, Ana, Armando. Y también si le quieres poner un nombre que no sea con A, ok. A mí me gustaría que usaras un nombre con A para yo identificar el personaje en la estructura. Y luego un personaje con B, Beto, Bonifacio, Bimbo, etcétera.
Le pones nombre a los personajes, entonces dices, A se encuentra en el futuro con B, quien conoce desde un pasado lejano. Ya ahí nos está planteando un problema de tiempos, o sea, son unos personajes no realistas, son personajes fantásticos. Entra uno por la derecha, otro por la izquierda, se ven a lo lejos, dudan, pero finalmente se reconocen, ríen y se abrazan. A inicia el diálogo. Y aquí vamos a crear unos diálogos donde vamos a insertar, ve, los ejercicios. Si te fijas, aunque está un poco estirado, aquí dice copiar ejercicio 1. ¿Ok? Yo se los voy a enseñar en chiquito para que lo puedan trabajar. Aquí se copia el ejercicio 3, que es el discurso disparatado, y en cada parte que dice un en blanco, usted va a añadir texto, va a añadir, y en los tres puntitos también va a añadirle ideas originales propias. Y la última parte, aquí se añade en el final, miren, el insulto, no insulto. Ve, añadir el ejercicio, el insulto, no insulto, de manera intercalada. Y ese va a ser el ejercicio de cierre. Un taller de 2 horas. Vamos a trabajar estos ejercicios creativos y con ese material que ustedes escriban me lo van a hacer llegar de manera escrita, no por audio porque yo tendría que transcribir los audios y es demasiado estudiantes y demasiado tiempo. Usted me lo tiene que hacer llegar por escrito al correo electrónico que se le va a hacer llegar y o por un documento puesto en WhatsApp. Así que esta es nuestro módulo 1, nuestra clase de hoy. Gracias. Soy autora de Vanguardia, por eso es que uso este eslogan. Y ahora a crear. Tan pronto tengan sus escritos, me los envían por WhatsApp y yo les voy a dar retroalimentación directa y continuada. Gracias por atender la primera clase de nuestro taller, 4 pasos para escribir tu libro. En, enhorabuena.